Era por el año 2014. Un alumno de secundaria, como la mayoría de los adolescentes, era muy descuidado para sus cosas. Olvidaba sus libros, libretas, lapiceros, sacapuntas, incluso hasta la tarea. Es una época en la cual pedir prestado es lo más común. Pero había algo que se le perdía con más frecuencia además de lo antes mencionado, y esto era todo el juego de geometría, que era esencial para la etapa escolar. A este chico tenía un juego de geometría un tanto curioso, ya que contaba con una regla que se había encontrado tirada en el suelo, un compás de hace años que no funcionaba porque siempre se le perdía la punta. Es decir, su juego de geometría era todo genérico, ninguno era de sí de la misma familia. El adolescente continuó con su set de geometría improvisado, hasta llegar a la preparatoria. Aquí se da cuenta que es muy penoso para pedir algo prestado, ya que estaba acostumbrado a pedir cosas con sus compañeros del grado pasado. Todo esto porque se quedó congelado al saber que en su salón eran personas completamente diferentes. En segundo de prepa le dejaron una tarea que requería un juego geométrico, pero como tenía tiempo sin usarlo, él se preguntaba qué componentes tenía aún de su juego geométrico, y resulta que le faltaba el compás. Como a Alfonso le gustaba hacer las cosas diferentes, un día se le ocurrió tomar un pedazo de cartón y fabricó su propio dispositivo que le ayudaría a terminar con su tarea. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que este dispositivo reemplazaría todas las herramientas en una sola y así no volvería a preocuparse por perder su compás. Sorpresa. Así surgió la primer superregla, que aunque tenía líneas y defectos por ser el primer prototipo, era una gran idea y pues funcionaba para su asignación. Al siguiente día, como toda persona enamorada, le mostró su invento a su novia de aquel entonces. Ella fue la primera persona que aprobó y apoyó este gran invento. Eso animó a Alfonso para mostrarle a sus compañeros de clases la superregla. Mostró su funcionamiento y se las prestó para que la pudieran ocupar. Al poco rato, Alfonso se percata que la superregla llama la atención de muchas personas, ya que quien la tuviera causaba que la gente de su alrededor se quedara hipnotizada viendo cómo funcionaba, ya que era el invento del momento. Esto animó a sus compañeros de clase a pedirle a Alfonso que le hicieran sus reglas para no estar pidiéndosela prestada. Alfonso, al ver la demanda tan grande de reglas por parte de su salón, se sintió abrumado, porque se había tardado mucho en hacer la suya, y porque tenían muchos defectos que faltaban por arreglar. Pero al ver en sus caras la ilusión de tener esa super regla, lo hizo aventurarse a hacerlo. Con ayuda de su padre, fue a una papelería especial donde tenían a un amigo, el cual les ayudaría a hacer el trazado de su producto en computadora. Teniendo así un diseño más preciso, mandaron a hacer la superregla de madera con corte láser, para pasar de lo digital a la realidad física. Estaba perfecta la superregla. Pero el único problema que Alfonso vio fue el precio, ya que le costó hacerla a un aproximado de 40 pesos, lo cual es un precio muy alto para un alumno, y no podría venderla muy bien entre sus compañeros. Se puso un poco triste ya que, al llegar a casa, se dio cuenta que el tamaño en el que se había cortado era tan grande que, con el resorte de las libretas se atoraba y no funcionaba como el primer prototipo, ya que la madera no era flexible como el cartón. Después pensó en volver a trazar la superregla en papel para poder hacer pruebas con el tamaño que quisiera. Al encontrar el tamaño perfecto, decidió buscar un nuevo lugar para hacer de nuevo la superregla, y para su sorpresa funcionó tal y como lo había imaginado. Ahora sí podría vender un producto para apoyar a su comunidad estudiantil. Con la frente en alto, la experiencia en ventas y el orgullo de crear algo propio, llegó con sus compañeros y logró vender las 15 superreglas que había realizado. Esto lo alentó más de lo que esperaba, a tal punto que empezó a pensar en formar una empresa en torno a ella, y así se creó Arte AGL, una nueva empresa que nació de la necesidad de un alumno por hacer algo nuevo y apoyar a la comunidad estudiantil a desarrollar el razonamiento matemático a través de la innovación.